Hola, ¿cómo estás? Soy el profeta Gerard. Es una bendición poder estar con vos en este día y quisiera hablarte sobre la dimensión de la voz de Dios y las distintas dimensiones de la voz de Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El escritor de la carta a los Hebreos nos está revelando, nos está diciendo que todo lo que hoy vemos en este plano físico tuvo su origen, tuvo nacimiento, tuvo génesis en el reino espiritual, en el reino invisible. Todo lo que se ve proviene de lo que no se veía. Y la forma en que se materializan las cosas del reino espiritual en el reino natural es por medio de la palabra. La palabra de Dios nos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahora, la fe es el conducto que trae las cosas del reino espiritual al reino físico, y la palabra de Dios contiene la energía, esa energía que es la fe, ese conducto, ese vínculo, ese puente entre los dos reinos, el reino físico y el reino espiritual. La fe de la palabra, la fe que contiene la palabra de Dios, la fe que está dentro de la palabra, es la que materializa las cosas del reino invisible al reino visible. Nosotros, como hijos de Dios, nuestra fe nos permite acceder a todas las cosas del reino espiritual mediante la fe que es producida por la palabra. Una vez más, Hebreos dice: la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cada vez que escuchamos la voz de Dios, cada vez que leemos su palabra, que entramos en contacto con la voz de Dios, con la palabra de Dios, el fruto de la palabra en nosotros produce fe. Y la fe es lo que nos permite a nosotros, es la mano que nos permite ingresar al reino espiritual y acceder a todas las cosas. Así como la salvación nos fue dada por la fe, así como todos tenemos acceso a la salvación por medio de la fe, sin que nadie haya visto nada, creemos que somos salvos. Nosotros no fuimos testigos de la muerte de Jesús, no vimos a Jesucristo en ninguna cruz, no lo vimos resucitar, no vimos que la tumba estaba vacía, pero sin ver nada de eso, hoy creemos que eso sucedió. Creemos que nuestro Señor vino, tomó la forma de un hombre, murió en la cruz, que Él resucitó al tercer día y que hoy está en el reino del Padre Celestial, y que por medio de su resurrección somos salvos. Y todo eso nosotros lo conseguimos por la fe. Es decir, nuestra entrada al reino espiritual es por medio de creer cosas que no vemos, cosas que no hemos visto. Y así funciona el reino espiritual, así funciona la vida del Hijo de Dios. Funcionamos por la fe, activamos por la fe y tomamos absolutamente todas las cosas por la fe. Por eso es tan importante la palabra de Dios en nosotros, porque la palabra de Dios en nosotros va a alimentar nuestro espíritu, va a alimentarnos de la fe suficiente y necesaria para desbloquear la mente cautiva en este mundo, en este plano, la mente que tiene limitaciones naturales, terrenales, de maldiciones. Y la palabra nos permite una libertad tan poderosa, tan profunda, un estado de luz y un estado de conciencia de quién realmente somos en esta tierra, de quiénes realmente somos, para qué realmente estamos y a quién contenemos adentro de cada uno de nosotros. Dios ha decidido que seamos nosotros la morada del Dios eterno. Él ha puesto su espíritu dentro de nosotros y Él ha puesto eternidad. Dios no habita en la dimensión del tiempo y en el espacio. Dios no habita ni en el pasado, Dios no habita en el presente, Dios no habita en el futuro. Dios habita en la dimensión de eternidad. Dios habita en la eternidad, y la palabra de Dios nos dice que Él puso en cada uno de nosotros eternidad para que podamos contener la presencia de Dios. Dios dijo que Él no habitaría en templos humanos, templos creados por los hombres, sino que Él mismo ha hecho de nosotros la morada del Dios eterno, poniendo en cada uno de nosotros eternidad. eternidad. Y la forma más correcta,
Y el estado de conciencia que debemos tener nosotros como hijos de Dios es saber que Dios no está en el cielo, sino que Dios está habitando, está cohabitando con cada uno de nosotros. Dios habita en tu mente, Dios habita en tu alma, Dios habita en tu corazón. Dios cohabita con tus pensamientos, sean pensamientos buenos, pensamientos malos, tengas días buenos, días malos, aún tengas quizás cosas que resolver en tu vida, aún maldiciones que aún te persiguen, pero Dios está habitando dentro tuyo. Y cuando nosotros buscamos a Dios con esa conciencia de que Dios no está lejos de nosotros, que Dios no está fuera de nosotros, sino que Dios está metido dentro de nosotros. Somos la morada del Espíritu Santo. Somos la morada del Dios eterno. Somos el domicilio de Dios en la tierra. Y Dios ha decidido vivir dentro de cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros buscamos a Dios, oramos a Dios, no buscándolo lejos de nosotros, sino buscándolo dentro de nosotros, ahí podemos conectar con la fuente de la vida. Ahí podemos conectar con nuestro Padre eterno, ahí podemos conectarnos con el Espíritu de luz, ahí podemos conectarnos con el Espíritu de Dios y entender que Dios está dentro de nosotros y que ese Dios que habita dentro de nosotros es el Dios creador de todas las cosas, es el Dios que ha diseñado todas las cosas, ese es el Dios arquitecto del universo y de todo el reino espiritual. Contenemos dentro de nosotros a Yeshua, contenemos dentro de nosotros su Santo Espíritu, contenemos dentro de nosotros el trono de gloria, el trono de gracia, contenemos a la mente universal dentro de nosotros. La palabra de Dios dice que tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo, podemos nosotros acceder a los pensamientos de Dios y pensar como Dios piensa, ver como Dios ve, accionar como Dios Padre acciona. Jesucristo decía, todos los milagros, todas las cosas que veo a mi Padre hacer. Jesucristo estando en la tierra, caminando entre los hombres, Él decía, yo veo, mi espíritu puede ver las obras de mi Padre. Mi espíritu tiene acceso a los pensamientos de mi papá y yo me muevo en esos pensamientos, me muevo viendo las obras de mi Padre. Jesús decía, yo no vengo a hacer mi voluntad, sino que vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Y cada uno de nosotros como hijos de Dios tenemos el deseo y el anhelo de hacer la voluntad de Dios. Y como tenemos el deseo de hacer su voluntad, tenemos acceso a la mente del Padre para poder conocer nuestro destino, para poder ver con claridad el propósito de Dios para cada uno de nosotros. La palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La fe dice que por la fe entendemos. La fe contiene energía, contiene poder creativo, contiene acceso al reino espiritual para poder materializar, pero también la fe eleva nuestra mente. Dice, por la fe entendemos. La fe contiene la sabiduría de Dios. La fe contiene la sabiduría espiritual, la sabiduría del Padre, la sabiduría del arquitecto de todas las cosas. Es por eso que podemos nosotros, por medio de la mente de Cristo que opera en nosotros, conocer y tener acceso a los pensamientos de Dios. Y esa es la primera dimensión de la voz de Dios, el acceso a los pensamientos. Todo hijo de Dios fue llamado por el Padre, fue creado por el Padre y Dios, el Padre, ha puesto su Espíritu, nos ha redimido con la vida de su Hijo y Él ha puesto en nosotros eternidad para vivir dentro de nosotros. Pero también nos ha dado la mente de Cristo, la mente de su Hijo, la mente de aquel que fue la sustancia, la vida de todas las cosas. La palabra de Dios dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo. Y nosotros fuimos creados por medio de Cristo y fuimos creados para Él. Y el Padre ha puesto la mente de Jesús en nosotros para que podamos acceder a la mente del Padre.